Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17. ¿Lo tienen? Dice así la Escritura: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti agradecidos, pidiendo, Señor, que cada palabra que digamos hoy, cada pensamiento que hablemos, Señor, cada idea que se forme en nuestra cabeza, Señor, en nuestros labios, sea única y exclusivamente para agradarte a ti. Y como pedimos siempre, Señor, que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestra boca sean agradables a ti, hoy también volvemos a pedir esto. Pedimos también, Señor Jesús, que tú pongas en nuestros oídos capacidades de oír, porque queremos ser sabios en oír y en hacer. En el nombre de Jesús, amén. Mire, una de las cosas que son más inherentes, aquí tenemos el próximo ministerio de alabanza, ¿eh? Qué buenas voces tienen. Una de las cosas que son inherentes, propias, particulares de todo el ser humano es la propiedad. La Universidad de Boston hizo un estudio en el cual determinó que los niños de 2 años de edad ya eran capaces de reconocer las cosas que eran propias. Él podía reconocer si algo le pertenecía a alguien o si le pertenecía a él. Y a medida que nosotros vamos avanzando en edades cronológicas, con toda seguridad que se van incorporando en nuestro pensamiento un concepto un poco más importante de lo que es lo mío. Por ejemplo, si usted entra a su dormitorio, usted reconoce que en su dormitorio usted tiene cosas que son suyas. Porque no hay nada que nos perfile más. No hay nada que nos dé mayor capacidad de entender las cosas en el mundo terrenal que lo que me pertenece a mí. Y hoy vamos a aprender cómo podemos ser grandes perdedores de muchas cosas. En el mundo terrenal y en el mundo espiritual hay cosas que se reflejan, son similares unas con otras. En el mundo terrenal podríamos decir que uno tiene propiedades, cosas que le pertenecen a uno que son tangibles, que usted puede tocar. Por ejemplo, usted entra a su dormitorio y usted dice: estos son mis libros, esta es mi cama, este es mi armario. Y en el mundo terrenal también hay algo que usted no puede tocar, que son sus ideas, su personalidad, su carácter, su manera de entender las cosas. Por eso es que a veces defendemos una idea, aun cuando esté equivocada, por el simple hecho de que aquella idea es nuestra idea, solemos defenderlas, no importa contra quién tengamos que defenderlas. En el mundo espiritual también tenemos cosas de ese estilo. También tenemos cosas que son materiales, que usted puede tocar. Y prepárese, porque hoy lo que vamos a ver como continuación de lo que estuvimos viendo la semana anterior, porque muchos de los que están aquí estuvieron la semana anterior, va posiblemente a romper algunos esquemas de pensamiento que usted ha traído y que estoy seguro que hoy van a ser fracturados. Creo que es nuestra labor. Fracturar, romper y mostrar lo que está en la Escritura para que el Espíritu Santo, trabajando en su vida, le lleve a entender una dimensión espiritual diferente. Entonces tenemos que en el mundo material, en el mundo terrenal, en el mundo este que nosotros estamos moviéndonos en este momento físicamente, tenemos 2 tipos de cosas. Tenemos algo que es tangible, que usted puede tocar. Y tenemos cosas que son intangibles, que hemos dicho que son las ideas. Y en el mundo espiritual funciona exactamente igual. Para poder explicar esto en el mundo espiritual tengo que explicar un concepto
que lo voy a explicar muy rapidito, que es el concepto de la soberanía de Dios. El concepto de la soberanía de Dios es un concepto que, si lo podemos tener claro, vamos a poder entender lo que viene ahora y al final concluiremos por qué nos conviene ser grandes perdedores en la vida. Muy contrariamente a lo que se nos enseña, ¿verdad? A ser exitosos. Pues bueno, vamos a aprender a ser unas personas que son perdedores. No hay nada mejor que ser perdedor. El concepto de la soberanía de Dios es un concepto muy sencillo de entender. A Dios nada le sorprende. Es decir, cuando Dios se despierta por la mañana del domingo y va a venir a la iglesia evangélica bautista de Logroño, a Él nada le va a sorprender. Todo lo que sucede en todos los universos posibles, en todos los tiempos probables, en todas las circunstancias que puedan existir, tanto para los que podemos catalogar como creyentes, como aquellos que podemos decir que son no creyentes, en todas las edades de la humanidad, Dios o lo permite o lo envía. Él puede permitir cosas que aun cuando no pertenezcan y le hieran a Él, Él las va a permitir. Esa es la razón por la cual hay pecado. Y en ese gran espacio que es la soberanía de Dios, está colocado usted con algo que hemos aprendido en alguna oportunidad que se llama el libre albedrío, o llámelo de otra manera, mi capacidad de tomar decisiones sin intervención de ninguna manera de Dios, sino simplemente con base en su pensamiento. Teniendo este concepto claro, que está muy sencillo de entender, pero que tiene grandes implicaciones que no vamos a estar explicando hoy, vamos a analizar cómo en el mundo espiritual tenemos bienes tangibles. Vamos a sacar lápiz y papel. Aun cuando lo tiene, lo va a tener en el YouTube, que hemos inaugurado un YouTube de aquí, de la iglesia en Logroño. Es bueno que usted apunte, porque se ha comprobado que cuando usted toma apuntes, retiene más. Vamos de nuevo a Santiago capítulo 1, versículo 17. Todos tienen la Reina Valera del 60, ¿verdad? Todos, muy bien, porque estoy predicando con esa escritura. Aquí dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Vale. Esto significa que todo lo que usted recibe, todo lo que usted deja de recibir, siendo creyente o no siendo creyente, proviene, tiene su origen, nace, se manifiesta en un lugar de orden espiritual. Si alguno de ustedes recuerda lo que estuvimos predicando ahora unas 4 semanas, que era de dónde salía el maná. ¿Se acuerdan del maná? El maná era aquello que comían todos los días el pueblo de Israel mientras estaba en el desierto durante casi 40 años. Todos los días, excepto un día por semana, caían del cielo 37 litros de maná. Se formaba en un ambiente espiritual que en aquella predicación que estuvimos dando y que está grabada en el internet, decíamos que era el segundo cielo. Explicábamos que estaba el primer cielo, el que podíamos ver. Decíamos que estaba el tercer cielo, aquel cielo en el cual pudo mirar Juan en Apocalipsis capítulo 4, que ve una pequeña ventana, una pequeña puerta, cuando mira, ve todo un acontecimiento que se va hablando después del capítulo 4, y había un espacio intermedio que era el segundo cielo, que era lo que en el cual Dios utilizaba como depósito. Ese era el cielo de donde salió aquella agua del diluvio. Todo nace de un mundo espiritual. Y cuando Dios dice aquí, buena dádiva,
está utilizando una palabra que hoy la vamos a analizar, que estoy seguro que usted la ha escuchado antes. Dosis. Seguro que ha escuchado la palabra dosis, ¿verdad? Cuando usted va al médico, el médico le da a usted una dosis de medicamento. Usted le dice, bueno, tómese, esto tiene 6 dosis. Se va a tomar una por la mañana, se va a tomar una por la tarde y se va a tomar una por la noche. Bueno, esta palabra que dice aquí, Santiago, que dice toda buena dádiva, es la palabra dosis. Y la palabra dosis es algo que siempre es tangible, siempre es algo que usted puede tocar. ¿De dónde desciende? Lea conmigo. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿desciende de dónde? Del Padre de las luces. Lo que significa que si seguimos revisando el concepto de la palabra dádiva, que significa dosis, es algo que Dios da con un propósito, algo de orden tangible que Dios nos va a dar a todos nosotros, que tiene una característica determinada, es dada a usted para que usted, con base en lo que Dios le da, la utilice para un propósito que tiene que ser siempre un propósito espiritual. Voy a explicar esto con calma, porque cuando nosotros hablamos de dádiva en la Escritura, cuando vemos esta palabra, a veces le pasamos por alto, porque pensamos que dádiva en realidad es algo que usted da a alguien como una especie de limosna, como un regalo que usted da para algo, para ayudar. Algunas veces, dependiendo de nuestros países, podemos tener el concepto de limosna y de dádiva ligeramente diferente. Pero esto es un concepto que proviene de Dios y que es tangible y que funciona solamente para que usted lo sepa, para qué lo utiliza y que esa utilización no solamente le dé a usted un mantenimiento, sino que además esa utilización sirva para un fin para lo cual ha sido llamado usted. Vamos a Filipenses capítulo 4. Vamos a ver cómo lo explica Pablo. La primera palabra que estamos entonces aprendiendo para poder saber que desde el mundo espiritual nacen cosas materiales. Habíamos explicado que en ese almacén que tenía Dios, de allí salía el maná, ¿verdad? Durante casi 40 años. Hemos dicho que de ese almacén que está allí situado en ese lugar espiritual salió el agua del diluvio. Y miren lo que sale también, la dádiva. Vamos a capítulo 4, versículo 15. Donde haya la palabra dádiva, donde haya la palabra dosis, la voy a sustituir. Presta atención cómo voy leyendo. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, ¿lo tienen todos? Vale. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, es decir, cuando él empezó a predicar el Evangelio a los de Filipos, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dosis. ¿Lo ve? En razón de dosis y recibir, sino vosotros solo. Cuando usted gana un sueldo, cuando Dios le permite a usted ganar algo, tener algo, recibir algo, por ejemplo, una herencia. Y ojo, quiero dejar claramente definido, y tenemos testigos, lo digo a título informativo, en nuestras congregaciones, usted prácticamente no escuchará que nosotros solicitemos pasta, dinero, money, el bill metal. En casi 14 años que tenemos en la parte, en la última vez que hemos vuelto desde Estados Unidos, en casi 14 años, yo creo que en una o en dos oportunidades
hemos hablado para solicitar dinero. Y yo no estoy solicitando dinero. Yo estoy diciéndole a usted que lo que usted recibe de Dios, vale decir trabajo, vale decir sueldo, vale decir que recibe una herencia, esa dádiva, esa dosis que Dios le da, que puede ser de una sola vez o puede ser paulatina, puede ser constante, tiene que estar puesta para el servicio del Evangelio. Observe otra vez estos versículos, pero vamos a darle un poco más de contexto. ¿Lo tienen? Bien, vamos ahora en el versículo 14 del capítulo 4 de Filipenses. Dice así: sin embargo, subrayé la palabra bien. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. En el versículo 13, Pablo había dicho que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el versículo 15 dice, pero aun cuando puedo todo en Cristo que me fortalece, ustedes, filipenses, han hecho bien en estar conmigo en un momento de dificultad. Ahora, seguimos leyendo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, voy a darle un pequeño tono aquí, que cuando empecé a predicar el evangelio de la gracia de restauración entre vosotros, cuando fui a donde estaban ustedes, siguiendo una visión de un varón macedonio que se apareció y nos dijo, pasa aquí y ayudémonos, ayúdanos, que aparece en Hechos de los Apóstoles. Cuando partí de Macedonia, nadie me ayudó, ninguna iglesia me ayudó. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dosis y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo estaba diciendo que él recibía una dosis que habían nacido en el Padre de las Luces, que desciende del Padre de las Luces, de lo alto, que se materializa en lo que usted y yo llamamos, qué bendición, me salió el trabajo soñado. Qué bendición, por fin el abuelete se murió y me dejó la herencia. Qué bendición, alguien me ha dado un coche, qué bendición, alguien me ha dado una casa, qué bendición, alguien me ha dado eso. Todo eso. El propósito no es que usted atesore. Sin nada hemos venido al mundo y sin nada nos iremos. Sino que usted utilice eso o una parte de eso para la expansión de la obra del Evangelio. Hemos titulado esto Los grandes perdedores. Los siervos útiles para el Señor son grandes perdedores. Entonces, habiendo establecido que usted y yo tenemos algo tangible que nace de lo espiritual, vamos a ver qué son lo intangible, qué son las cosas intangibles que nacen también de lo espiritual. Porque tengo que decirle algo, no hay nada que nos moldee más a nosotros que las propiedades que tenemos. Usted tiene sus cosas, usted lucha por sus cosas. Usted tiene sus ideas, usted lucha por sus ideas, por sus planes. Y cuando usted junta lo que usted tiene de posesiones con lo que usted planifica, piensa y actúa, eso es usted. Es su vida, es su personalidad, son sus características, son sus planes, es lo que usted se esfuerza. Pero en el plano espiritual, en el lado de allá, vamos a llamarlo, en donde operan las huestes espirituales de maldad y operan los seres angelicales, en aquel lugar también usted recibe cosas inmateriales,
Volvamos. Si les parece bien, mis hermanos, volvamos a Santiago, a 1:17. Ahora, miren la segunda palabra que está aquí. Dice así: toda buena dádiva. Ya sabemos que toda buena dosis. Lo hemos visto allí, ¿no? Toda buena cosa que proviene de Dios. La palabra bueno, ágatas, si usted conoce a alguna persona que se llama Ágata, como aquella famosa escritora, Agatha Christie, significa la excelencia de la perfección de algo. Lo que significa que cuando algo se lo da Dios a usted, ya viene cargado, viene revestido de algo que es bueno, porque viene de Dios. Ahora, usted puede recibir cosas que no provienen de Dios también. Y probablemente en la tercera predicación la vamos a explicar. Seguimos en el versículo 17. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto. Ahora tenemos otra palabra, don. Seguro que cuando yo le hablo de don, usted estará pensando en los carismas, en esos dones espirituales que aparecen por allá en Primera de Corintios capítulo 12. Pero hay una diferencia. Cuando este hombre, Santiago, medio hermano del Señor, el primer líder que hubo junto con Pedro en la primera iglesia que estaba en Jerusalén, escribe esto, usa una palabra muy específica. La palabra, si quiere usted escribirla, es dorea. No es carisma. Hemos establecido que Dios nos da una dosis. Lo intangible, lo tangible, lo que usted puede tocar, proviene del mundo espiritual. Ahora estamos viendo que Dios nos da algo que se llama dorea. Esto que es traducido aquí como un regalo, un don, es algo de libre disposición suya. Lo voy a explicar. Habíamos estado estableciendo en el principio que si esto fuese la soberanía de Dios, este púlpito que tenemos aquí, la soberanía de Dios tiene dos partes. La providencia de Dios, vamos a llamarla de esta manera, y la parte de la voluntad suya. La providencia de Dios es la forma en la cual Dios actúa a través de circunstancias, a través de situaciones, a través de la forma en que Él ve que usted responde a una cosa u otra para que el plan de Él siempre se cumpla, que es la soberanía de Dios. Y de esta parte de aquí habíamos explicado que está la responsabilidad suya en tomar decisiones. Si usted viene de una iglesia que es calvinista, si a usted le han enseñado los principios de la teología calvinista, probablemente haya en esta explicación algo que a usted no le suene mucho. Ahora, si usted viene de una iglesia cuya teología sea más pentecostal, una iglesia en la cual habían ciertas predicaciones que quizás hasta le intimidaban a usted, probablemente esto tenga un poquitín más de sentido. Esta palabra, dorea, que aquí se traduce como don perfecto, maduro, completo, es lo que para usted y para mí se transforma en nuestro llamado. Es un regalo de libre disposición suya. Cuando Dios nos llama a nosotros, ¿usted tiene la capacidad de resistir o no? Habíamos explicado la semana pasada que si alguien tenía todas las características para ser el mejor rey de Israel, ese era Saúl. Explicábamos la semana pasada que muchos de los hermanos estaban aquí, explicábamos que era alto, lo que daba una posición de autoridad. La gente alta
en aquella fecha se representaba como una posición de autoridad. Inclusive usted ve los grabados de la arqueología y los dioses y los reyes eran muy grandes y los súbditos eran muy pequeñitos. Era alto, era hermoso parecer, provenía de una familia de dinero. Su padre tenía asnas que eran muy codiciadas porque eran de donde salían los asnos y las mulas para poder hacer las cargas. Era obediente a los padres, había obedecido a su padre para ir a buscar esas asnas que se habían perdido. Aparte de todo eso, se preocupaba por su papá, porque cuando estaba buscando las asnas, dice: mejor dejemos de buscar las asnas y vámonos otra vez para nuestra casa, porque mi papá debe estar preocupado por nosotros, debe tener congoja en su corazón. Era humilde porque se había ido con un criado y él no llevaba el dinero lo llevaba el criado. Aparte tenía un nombre que era interesante porque Saúl significa deseado. Y no solamente tenía estas características, sino que él reconocía que pertenecía, como lo explicábamos la semana pasada, a la tribu de Benjamín. La tribu execrada por el resto de las tribus porque había cometido unos actos salvajes por allá en Jueces 19, Jueces 22, lo puede leer. Era tan humilde que cuando le ungen como rey de Israel, lo ungen en privado. Y cuando lo van a llamar para presentarlo delante del pueblo en Mizpa, tuvieron que consultar a Jehová porque había aparecido Toquisqui, pero él no había aparecido y estaba escondido. Y el Señor lo reveló, estaba escondido en un equipaje, en una maleta, en un baúl. Tenía todo para ser el rey de Israel. Y en la primera confrontación de guerra, en vez de estar donde tenía que estar, que era reinando donde tenía que estar reinando, estaba arando la tierra de su familia. El primer error de él fue la impaciencia. No respondió correctamente, y eso está por allá en 1 Samuel 13. Mire, es que Dios cuando le llama a usted, cuando me llama a mí, nos da la capacidad de resistir o no. Si fuésemos a Romanos capítulo 11, versículo 29, está aquella famosa frase que dice: porque revocables son el llamamiento y los dones. Sí, es irrevocable. Si usted está aquí hoy, aquí están sentados los profetas, los pastores, los maestros, las maestras, las diaconisas, los diáconos, todo del futuro de la iglesia está aquí sentado enfrente de mí. Pero va a depender de cómo responda usted. Entonces, que dice aquí, todo don perfecto, todo llamado perfecto, aun cuando la palabra en el griego para llamado es kaleos, que es la que aparece ahí en Romanos 11, 29. Usted para responder al llamado tiene que ser el gran perdedor, dejarlo todo. ¿Cuál es la diferencia entre dorea y carisma? La diferencia entre dorea y carisma es que dorea, don que aparece aquí, es un regalo, siempre un regalo va a ser inmerecido, porque si no, no fuera regalo. Es un regalo que Dios nos da de libre disposición, pero cuando nos da los carismas, Él retiene el manual de instrucciones y el uso del don. Y esto lo voy a explicar. Dios enciende y apaga los dones espirituales de 1 Corintios 12 a voluntad de Él. Esa es la diferencia entre carisma y dorea. Cuando usted recibe un carisma de parte de Dios, Él retiene la llave que los enciende, que los apaga, y Él coloca las situaciones para que lo use, se encienda o no, en una situación determinada, sin que medie la voluntad de usted. Mire que yo lo he visto. En cambio, en el dorea, que el diablo quiere robarnos los dones en vez de que nosotros los entreguemos. Sí, el diablo quiere robarnos los dones. ¿Cuántas veces nos quiere robar la dosis? Nos quiere robar el dorea. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted predicaciones en las cuales le dice: no, el diablo quiere venir a robarle la bendición? Seguro, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién la ha escuchado?
Todos hemos escuchado. Sí, efectivamente. Vaya por favor a Hebreos capítulo 10, versículo 34. Y verá cómo nos roba la dosis. Hebreos capítulo 10, versículo 34. No, unas páginas antes de esto. ¿Lo tienen? En Hebreos capítulo 10, versículo 34, mire cómo esta gente que son cristianos como usted y como yo, porque esto del dosis, esto del dorea y esto del carisma, solamente lo podemos entender en clave espiritual, solamente lo podemos entender para los cristianos. Mire el versículo 34 del capítulo 10, que lo voy a leer para que quede grabado. Dice así: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Puede pasar. Y puede pasar en un futuro, porque las grandes amenazas que tenemos nosotros como cristianos están a punto de empezar a materializarse, que es lo que en algunas predicaciones usted habrá escuchado como los tiempos finales. Van a venir unos tiempos muy complicados para la iglesia cristiana. Para los cristianos, por allá en Juan capítulo 16, versículos 1 y 2, dice que el que nos mate a nosotros pensará que rinde un servicio a Dios. Y el versículo 3 dice, porque no conocen a Dios. Sabemos que vamos a pasar situaciones difíciles. Y es el diablo el que está por detrás. Si usted lee en Apocalipsis, dice, y el diablo arrojará a algunos de vosotros a la cárcel por 10 días. ¿Lo está viendo aquí? El diablo puede venir y robarle la bendición. Pero para que eso no acontezca, para que no le quiten la dosis, para que no le quite el dorea, para que usted pueda manejar, gestionar correctamente los carismas que vienen de Dios y que Él retiene el derecho del uso de ese regalo. La gran diferencia, ¿no? Quizás no se lo habían explicado antes, porque como venimos mucho de iglesias pentecostales, pensamos que nos podemos poner de pie aquí y ya podemos empezar a profetizar o hablar en lengua, cuando eso es un carisma que proviene de Dios y muchas veces se nos fuerza a hablar en lenguas y Dios no ha pasado el switch de hablar en lengua. Entonces usted empieza a hablar, bla, 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 bla. Y no me meto por ahí porque nos vamos a meter en problemas. Y se nos puede alargar, pero podemos tener una sesión de preguntas y respuestas posteriores. Para que todo esto sea realidad en su vida, mi hermano, mi hermana que está aquí, ya voy terminando. Usted tiene que convertirse en el gran perdedor. Yo recuerdo que veíamos, hace mucho tiempo, ¿no? Veíamos mi esposa y yo un documental en YouTube. YouTube es una maravilla. Es la mayor fuente de noticias falsas que hay, pero también es la mayor fuente de cosas verdaderas. Aquel documental era muy interesante, en inglés se llamaba The Big Loser, el gran perdedor. Y aquel documental trataba de gente muy obesa, gente que apenas se podía mover y que ganaba aquel concurso si lograba perder 200 kilos o 300 kilos antes de que lo sometieran a una cirugía de estómago. ¿Te acuerdas del programa? ¿No vemos? Pues mire, la vida espiritual es igual. Para que la dosis no sea robada por el enemigo. Para que su llamado sea perfeccionado. Usted responda correctamente al llamado, porque el llamado se vive. El llamado es algo que usted tiene que vivir todos los días. Decía al principio de esta predicación, que no sé si habrá quedado grabado o no, que nosotros somos, Patricia y yo, unos eternos arrancadores. Hemos tenido que arrancar iglesias en Venezuela y ya prácticamente en lo que llevamos aquí en España,
3 congregaciones con esta. Y no sabemos dónde nos va a llevar el Señor. Yo me imagino que hasta con tacataca nos tocará en algún momento, ¿saben? Me verás entrar por ahí, por esa puerta con un tacataca, a ver cómo van las cosas por aquí. Entonces, para que todo esto funcione, para que los carismas estén operando, porque los carismas tienen que operar en la iglesia, usted y yo tenemos que ser los grandes perdedores. Y esto depende de cómo usted conduzca su vida. Romanos capítulo 12. Y vamos terminando con esto. Esto se aplica para los jóvenes. ¿Quiénes estuvieron en el paseo de jóvenes el día 15? A ver, ¿quiénes? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? ¿Pasaron buen tiempo? Bueno, pues en la vida espiritual pueden pasar un tiempo aún mejor que ese. Pero tienen que convertirse en grandes perdedores. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 es la pera limonera, la llave para ser un gran perdedor. Porque si aquella gente tenía que cambiar su manera de comer, porque de eso se trataba, ¿no? Cuando tenían que perder una cantidad de kilos, tenía que cambiar 2 cosas. Tenía que cambiar lo que consumía, porque de eso trataba la cuestión. Tenía que cambiar lo que consumes. Por ende tienes que cuidar tu mente. Porque el diablo puede implantar en tu mente cosas que no son correctas. Tienes que cuidar lo que entra por tus sentidos. Y después, en aquel programa, era quien hacía con su cuerpo una serie de ejercicios que usted veía. Yo recuerdo aquellas personas que con dificultad salían y se movían de su silla de ruedas, levantando una pesa de 1 kilo, hacían así, y se iban al frigorífico. Pero después los regañaban porque los tenían vigilados. Tú no puedes hacer esto y irte al frigorífico, tú tienes que seguir en esta disciplina. Pues mire, eso está aquí. Hemos intentado contrastar lo que vemos en nuestro mundo con lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 12. Fíjese qué interesante esto. Y ya con esto vamos terminando. Si entendemos que con esto podemos ser los grandes perdedores, seremos siervos útiles para Dios. Así que, hermanos, la palabra os ruego es una de las palabras que en el original establece el mayor sentido de urgencia. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Ojo con esto. No está diciendo aquí que usted presente una mano. No está diciendo aquí que usted presente una pierna. No está diciendo aquí que usted presente su cabeza solamente. Cuerpo es todo. Cuando Pablo escribe esto, tiene en su cabeza el ritual importante que había en el Antiguo Testamento, en el cual todo el animal que se sacrificaba entraba completo a la hoguera sacrificial. Sacrificaba un corderito, cogía el corderito, lo ponía en el altar de fuego, ponía la cabeza, el cuerpo, las patas, todo entraba allí. Usted ya no se pertenece. Usted ya no tiene mí, no tiene mío. El sentido de propiedad suyo, inclusive, ya no puede ser el mismo de antes. El que pierda su vida por causa de mí, lo sabemos, ¿no? Vamos a leer, dice aquí. Por la misericordia de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es asombroso porque esto es, usted se tiene que sacrificar completamente, sin morir. Usted sigue viviendo, pero vive de otra manera.
Y el versículo 2 nos da la última clave, la última llave, el último password para poder ser unos completos perdedores. Dice, no os conforméis a este siglo, traducido al logroñés o al fuenmayorés, porque ahora vamos a vivir en Fuenmayor y tenemos que aprender el idioma de Fuenmayor. El fuenmayorense es: no hagan, ni piensen, ni actúan, ni coman, ni vivan como viven los de afuera. Porque contra nosotros conspira todo lo de afuera. Si usted viene a esta congregación, imagínense que ustedes se están entrenando para ser los grandes perdedores. Ustedes vienen aquí y están 2 horas entre el cántico, el pastor que les da guerra durante 1 hora y media, y después sale usted. Ha estado aquí en el gimnasio, ¿no? Bíblico. Y después sale usted y se va al McDonald's o al Kentucky Fried Chicken o a Pizza Hut y pide, métele a la pizza todo lo que puedas, pónsela como si fuera para el jefe, métele todo. No ha hecho nada. Por ende, cuando usted sale de aquí, usted tiene que mantenerse en la disciplina de ser un gran perdedor, porque lo que está afuera va a conspirar contra su capacidad de ser un gran perdedor. Terminamos con esto. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por una parte habla transformarse, es decir, ya no eres lo que eras antes, sino que ahora vas a ser diferente porque tu entendimiento, tu manera de interpretar las cosas, tu alimento va a ser diferente, tiene que ser renovado. Mi hermano, mi hermana, la única manera de que usted mantenga la dosis, y por eso vivimos algunas veces una vida miserable, porque pensamos que la dosis la hemos producido nosotros. Ya sabemos lo que es dosis, ¿verdad? La palabra nos enseña a través de mucho tiempo en la Escritura que no es así, que todo lo que recibimos proviene de Dios. Cuando pensamos que podemos ser negligentes en nuestro dorea, ya sabemos lo que es dorea, ¿verdad? Que es nuestro llamado. Y cuando pensamos que podemos disponer libremente del carisma, estamos equivocados. Para que todo eso funcione correctamente bien, según el propósito de Dios, según el plan eterno de Dios y en su soberanía, usted tiene que convertirse voluntariamente en un gran perdedor. Nada le pertenece, todo le pertenece a Dios. Amén. Vamos a vernos en pie y vamos